¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas historias resuenan tan profundo en el alma? ¿Por qué hay relatos que cruzan generaciones, culturas, religiones y siguen vigentes, aunque cambien los personajes y los escenarios? ¿Qué sentido tiene el miedo, el amor, la muerte o el deseo de trascender si no lo miramos desde un relato más grande que nosotros mismos? Y si en vez de buscar respuestas en el afuera, exploramos los símbolos, los mitos, las metáforas que viven dentro de nosotros. Hoy vamos a adentrarnos en uno de esos libros que no solamente se leen, sino que se sienten, se viven y se digieren con calmita. Para eso nos vamos a sumergir en esta obra que es mitad conversación y mitad revelación, El poder del mito. Es un libro que recoge las entrevistas realizadas por el periodista Bill Moyers al mitólogo Joseph Campbell, transmitidas originalmente por la televisión pública en los años 80. Y lejos de ser una charla académica, esta obra es un diálogo íntimo, profundo, sobre los grandes temas humanos: el amor, la muerte, el sentido de la vida, la espiritualidad, la trascendencia y la manera en que los mitos nos ayudan a comprender todo eso. Porque aunque a veces pensemos que los mitos son cosa del pasado, lo cierto es que siguen vivos y siguen vivos en nosotros, en nuestras decisiones, en nuestras dudas, en nuestros sueños y en nuestras relaciones. Y si no somos conscientes de los mitos que nos habitan, corremos el riesgo de vivir según historias que no elegimos. El propósito es reconocer nuestro propio mito personal en medio del caos. Yo soy Diana Fuentes y te doy la bienvenida a este espacio llamado Cosita Seria. Gracias por estar aquí. Acomódate, respira, que hoy nos vamos de viaje. Pero no a cualquier parte, vamos hacia adentro. Comenzamos. Cuando escuchamos la palabra mito, muchas veces la asociamos con una mentira, con algo que no es real, con historias viejas que ya no aplican. Pero eso es una visión muy reducida. Un mito no es una falsedad. Un mito es una verdad envuelta en símbolo. Una historia que no necesita ser real para ser profundamente verdadera. Los mitos no se tratan de si existió o no un héroe, un dios, una diosa, un monstruo o un paraíso. Se tratan de lo que esas figuras representan dentro de ti y de mí. ¿Para qué han servido los mitos a lo largo de la historia humana? Primero, para explicar el mundo. Antes de la ciencia, antes de los telescopios y los microscopios, el ser humano necesitaba entender por qué llovía, por qué salía el sol, qué pasaba después de la muerte. Y entonces creó relatos para responder lo inexplicable. Segundo, para guiar la conducta. Los mitos ofrecían modelos a seguir, advertencias, caminos morales, dilemas. Nos decían qué era valioso, qué era peligroso y qué era sagrado. Y en lo más profundo, el mito servía para dar sentido a la existencia. Ayudaba a integrar la vida con la muerte, el dolor con la belleza, el caos con el orden. Porque en el fondo, los mitos siempre han sido una forma de narrarnos a nosotros mismos. Ahora, si damos un salto al presente, en nuestra sociedad moderna, donde lo medible vale más que lo simbólico, los mitos han sido arrinconados. Ya no hay rituales significativos, ya no hay relatos colectivos que nos unan en algo más grande que nosotros mismos. ¿Y qué pasa cuando no hay un mito? Hay vacío, desconexión, búsqueda constante sin una dirección clara.
Nos llenamos de datos, pero no de sentido. Nos movemos, pero no sabemos hacia dónde. Y aquí es donde el poder del mito se vuelve más actual que nunca. Porque en medio del ruido, los mitos siguen ahí, esperando ser reconocidos, reinterpretados y revividos. No como dogmas, sino como puentes hacia lo más auténtico de nuestra experiencia humana. Y quizá una de las ideas más poderosas de Joseph Campbell es esta: cuando pierdes tu mito, pierdes tu camino. Por eso hoy más que nunca el mito no es cosa del pasado, es una herramienta de reconexión personal, una brújula simbólica que te ayuda a recordar quién eres, hacia dónde vas y qué estás haciendo con este viaje llamado vida. Una de las grandes aportaciones de Joseph Campbell fue identificar una estructura común en los mitos de distintas culturas, épocas y geografías. Esa estructura, que él llamó el monomito, es conocida hoy como el viaje del héroe. No importa si hablamos de Moisés, Buda, Luke Skywalker, el Señor de los Anillos o Mulan, todos ellos comparten un patrón similar. Y lo más interesante es que tú también lo compartes. ¿Cuál es la estructura básica del viaje del héroe? Si la desmenuzamos, porque aunque suene épico, en realidad es algo profundamente humano. En primer lugar está el llamado a la aventura, algo que interrumpe la vida ordinaria, una crisis, una oportunidad, una pérdida, un deseo profundo de cambio. El héroe es convocado a salir de su zona de confort, a veces a la fuerza. Luego vienen las pruebas y aliados, porque el camino no es fácil. Empiezan a aparecer los obstáculos, las tentaciones, los enemigos, pero también los mentores, los amigos y las señales. Aquí es donde se forja el carácter, aquí es donde se cae y se levanta. Luego viene la transformación. En el punto más oscuro del camino, algo dentro del héroe cambia. Hay una muerte simbólica y una especie de renacimiento. Y por último, está el regreso con el elixir. El héroe vuelve al mundo ordinario, pero ya no es el mismo. Trae consigo un aprendizaje, una visión, algo que puede ofrecer a su comunidad. Y aquí viene lo bueno, porque no hace falta ser un elegido con la espada mágica. Todos, absolutamente todos, estamos en algún punto de ese viaje. Porque el héroe cotidiano es esa mujer que se separa y está empezando de cero. Es ese joven que deja un trabajo que no lo representa para buscar lo que sí. Es quien enfrenta una enfermedad. Es quien cuida a otra persona. Es quien rompe con una herida familiar. Dentro de ti viven varios arquetipos. El sabio, la guerrera, el cuidador, la sombra, y todos forman parte del viaje. Lo importante es reconocerlos, darles lugar. Pero claro, no siempre respondemos al llamado. Muchas veces lo resistimos. Nos decimos, ahorita no, muchas gracias. Esto no es para mí. ¿Y qué tal que me equivoco? Ese es el miedo, el conformismo, la duda. Campbell decía, la cueva a la que temes entrar contiene el tesoro que buscas. La cueva no es literal, es ese miedo que te detiene, ese duelo que no has querido mirar, esa decisión que postergas porque sabes que te va a cambiar. ¿Y cómo sabré si estoy en mi propio viaje? Mira a tu alrededor. ¿Algo te incomoda profundamente? ¿Sientes que una parte de ti quiere más o quiere algo distinto? ¿Estás en medio de una prueba, de una crisis, de un cambio inesperado? Tal vez eso que estás viviendo no sea el obstáculo, tal vez sea el inicio. El viaje del héroe no es solo un modelo narrativo, es una metáfora de la vida bien vivida, con conciencia, con profundidad y con intención.
Cuando pensamos en mitos, a veces nos imaginamos templos antiguos, ceremonias lejanas o historias que parecen sacadas de libros polvorientos. Pero los mitos no viven solo en el pasado, están aquí, en la cocina, en una conversación, en una despedida o en una mirada. Vivimos una época que ha perdido muchos rituales. Ya no honramos los comienzos ni los finales. Los cumpleaños son fiestas rápidas. Las despedidas son incómodas. El paso de niña a mujer o de joven a adulto se da sin guía, sin rito y sin contención. Y todo eso nos deja desorientados, porque los rituales dan forma al alma. Le dicen al cuerpo, ¡hey! Esto importa, esto marca algo, esto merece ser vivido con conciencia. Pero además también está la oportunidad de reinventarlos, porque un ritual no tiene necesariamente que ser algo ni religioso ni tradicional. Puede ser escribir una carta y quemarla, puede ser caminar en silencio al amanecer, puede ser preparar una cena para cerrar un ciclo. El amor, por ejemplo, Campbell lo describe como una de las experiencias más místicas y transformadoras del ser humano. El amor verdadero, no el de consumo, no el de expectativa. El amor verdadero es un acto de entrega, es decirle al otro, te veo más allá de lo que yo quiero que seas. Y eso, en una época tan individualista, es revolucionario. La muerte simbólica también está presente, aunque no nos guste. Morimos muchas veces en la vida, cuando dejamos una versión de nosotros, cuando soltamos una relación, cuando renunciamos a una identidad que ya no nos sirve. Y cada una de esas muertes nos prepara para renacer, si lo permitimos. Y para eso necesitamos darle valor a lo que nos pasa. Necesitamos resignificar lo cotidiano, ver lo sagrado en preparar café con atención, en guardar el teléfono durante una comida, en darte un espacio para respirar antes de reaccionar. El mito nos recuerda que la vida no solo se sobrevive, se habita. ¿Cómo creamos hoy espacios de conexión simbólica? Nombrando lo que nos duele, celebrando lo que importa, haciendo pausas significativas, dando espacio a lo invisible, hablando de estas cosas como lo estamos haciendo ahora. Tal vez no tengamos templos ni chamanes, pero sí tenemos conciencia. Y donde hay conciencia puede haber significado. Y donde hay significado puede nacer lo sagrado. Ahora viene la gran pregunta, ¿cómo llevamos todo esto a lo cotidiano? La narrativa personal es clave, porque si bien todos compartimos ciertos arquetipos, el viaje del héroe no se detiene en los libros o las películas. Tú eres el protagonista de tu propia historia. ¿Qué historia te estás contando? ¿Te ves como el héroe o como un espectador? Cada decisión, cada pequeño paso es parte de la trama. ¿Qué tipo de historia quieres vivir? Los pequeños momentos son los que le dan forma al mito de tu vida. A veces lo más sagrado no está en un gran evento, sino en lo cotidiano. Una conversación profunda con un amigo, el primer sorbo de agua por la mañana, mirar las estrellas por la noche. Estos son rituales pequeños, pero poderosos, que cuando se hacen con conciencia pueden transformar nuestra percepción de la vida. Porque la transformación personal es algo constante. El mito no termina con un solo viaje. Cada etapa de nuestra vida es un nuevo capítulo, es un nuevo héroe que puede ser revelado si nos permitimos crecer y evolucionar. En cada crisis, en cada dificultad, hay una oportunidad de renacimiento. Piensa en los momentos en los que has tenido que reinventarte o en los cambios que has vivido. Esa es tu muerte simbólica y ese es tu renacer. Los rituales no tienen que ser complicados ni abarcar horas de tu día. Pueden ser tan simples como establecer una rutina matutina que te centre antes de que comience el caos del día. Escribir una carta de agradecimiento a alguien que haya marcado tu vida.
pausar el día con unos minutos de respiración profunda o de meditación, hacer un gesto simbólico, encender una vela, plantar una semilla o caminar descalzo sobre la tierra. Lo importante es que estos momentos no sean mecánicos. Hazlo con intención, con la conciencia de que todo lo que haces está cargado de significado. ¿Te imaginas que cada cosa que hiciéramos llevara implícita una devoción? Vivir con sentido es una elección diaria. No necesitas buscar el significado en grandes gestos o momentos trascendentales. Puedes encontrarlo en lo simple, en el reconocimiento de que tu vida está tejida con hilos de mitos, símbolos y momentos sagrados que solo tú puedes reconocer. Todos estamos en medio de un mito personal. La pregunta es, ¿lo estamos viviendo conscientemente? ¿Cómo podemos convertir nuestra vida en una historia que nos inspire, que nos desafíe y nos lleve a la transformación? ¿Cómo podemos hacer de lo cotidiano un acto simbólico, un momento sagrado? Recuerda que tu vida ya es sagrada. Solo hay que empezar a verla así. Y tal vez no se trate de llegar a ninguna parte, sino de honrar cada tramo del camino. Y hoy solamente quiero invitarte a eso, a que observes tu vida con ojos simbólicos, a reconocer que aunque a veces parezca de lo más común y ordinaria, tu vida está llena de momentos épicos, esperando a ser reconocidos. Mi nombre es Diana Fuentes y te doy las gracias por haberme acompañado en un episodio más de Cosita Seria. Hasta la próxima.